días a todos los que se encuentran presentes hoy de manera presencial y también a todos los que nos acompañan desde la web, en internet, en todas las partes de Chile. El día de hoy, en esta segunda presentación de la 10ª Feria de los Buenos Libros de Foro Republicano, tenemos la presentación de uno de los importantes autores que tenemos en nuestro país, cuyo libro se titula Diego Portales y la tradición política portaliana, que tenemos a uno de sus autores acá, por supuesto, y también que comentará Claudio Arqueros. El autor, Gonzalo Arenas, profesor, abogado, ha sido diputado de la República y, bueno, ha escrito diferentes tipos de libros en materias relacionadas con el servicio público y política. Muy bienvenido, Gonzalo, así que te invitamos a comentar el libro del día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué les puedo contar del libro? Es la continuación de otro que escribí que se llama La memoria portaliana. No hay que comprar el primero para entender este, sino que este es autosuficiente. Y trata de rescatar en la figura de Portales quizás la tradición política más extensa y más perdurable en la historia de Chile, que es nuestra tradición republicana, que no tiene necesariamente un color político determinado, sino que muchas veces ha sido invocado por conservadores, por liberales, por la socialdemocracia, por los cristianos, el socialismo, la democracia cristiana, etcétera, por distintos partidos políticos, pero siempre en un contexto de crisis institucional, que es un poco lo que estamos viendo hoy día. A la figura de Portales siempre se vuelve cuando vemos que nuestra convivencia democrática está en peligro, cuando el orden institucional está en peligro, y por lo tanto es un personaje y una imagen recurrente en la historia de Chile. ¿Y por qué? Porque quizás en él se condensan los principios y las ideas quizás más puras de lo que es una tradición republicana, en el sentido de una tradición republicana clásica. De hecho, el mismo funeral de Portales, uno de los oradores lo comparaba con Cincinato, a ese prócer romano, ¿cierto?, que estaba trabajando su pequeño predio y que lo llamaron para cuando Roma estaba en peligro, se puso la toga, venció a los enemigos de Roma, salvó a Roma y volvió, ¿no es cierto?, a trabajar su arado, en una entrega totalmente desinteresada y heroica por la ciudadanía. Entonces, eso es un poco lo que refleja Portales. Portales fue alguien que no se quedó en el poder, que no trató de construir una especie de personalismo o populismo en torno a él, sino que siempre fue un hombre que trató de rescatar lo que el país necesitaba en ese momento, y por eso es también un tipo sumamente práctico, que es lo propio de los republicanos también, que es ser un hombre práctico, ver cuáles son las necesidades del país, lograr las soluciones, las 2 o 3 soluciones base, y por lo tanto es tener la capacidad de descubrir cuáles son esas razones por las cuales se está produciendo esa crisis institucional, tener la voluntad política de realizarlo y el talento político también de realizarlo, y una vez superada esa crisis, construir la nueva institucionalidad que le va a dar otros 30, 40 y en el caso de Portales más de 90 años de estabilidad institucional al país, para después retirarse o intentar retirarse nuevamente a lo que era su profesión. Él nunca se sintió un político profesional, él siempre se sintió un comerciante. Por lo tanto, su figura refleja muy bien lo que uno esperaría de los grandes líderes políticos en momentos de crisis. Por eso siempre volvemos a la figura de Portales. Y más todavía porque fue un hombre absolutamente desinteresado en lo que buscó. Siempre, por supuesto, con muchos defectos, con algunas debilidades, con problemas. No le caía a todo el mundo bien, por supuesto. Se creó muchos enemigos en vía, tenía un carácter más bien fuerte. Pero además de eso,
y sin importar eso, sin importar sumarse enemigos o contradicciones o pasar malos ratos, siempre tenía ese norte de hacer lo que era necesario por el futuro del país, ni siquiera por el presente, sino que por el futuro, siempre pensando más allá. De hecho, una de sus muestras, creo yo, de coraje moral más importante, y aunque muchos autores se lo critican, es la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Él fue el único capaz de ver, o que quiso ver realmente, lo que podía significar la Confederación Perú-Boliviana, que era prácticamente la destrucción de Chile. Él estaba muy claro que Perú y Bolivia juntos eran mucho más que Chile y que el Callao iba a terminar destruyendo Valparaíso, Valparaíso que significaba cerca del 80% de los ingresos del país. Imagínense que un país pierde el 80% de sus ingresos en un par de años. Es dramático. Entonces, él se daba perfectamente cuenta de estas amenazas a futuro. Cuando todo el mundo, todo, incluso los conservadores, decían que no, que había que creerle a Santa Cruz, que era un tipo bien intencionado, que no tenía búsquedas conquistadoras, ni mucho menos, pero él vio más allá, se dio cuenta y además no solamente se dio cuenta, porque muchos se pueden haber dado cuenta, siempre hay mucha gente inteligente, tuvo la valentía y la voluntad de llevarlo a cabo a pesar de todas las opiniones en contrario. Tan convencido estaba de lo que era necesario para Chile que contra viento y marea lograba imponer su voluntad. Bueno, y después de la guerra de la Confederación Perú-Boliviana, la realidad política de Chile fue realmente otra. Y le apuntó a prácticamente todos sus temores. Entonces, quizás el gran rescate de Portales es ese, es ser capaz de mirar los intereses de Chile en el largo plazo, pero no quedarse solo ahí, porque Portales podría haber escrito un libro si fuera por eso, pero no escribió un libro, sino que lo llevó a efecto, lo llevó a la práctica, y a pesar de que todos le decían que no, esas convicciones, esa capacidad de liderazgo, esa fortaleza moral, eso de asumir riesgos pese a todo, es quizá uno de los grandes legados también de Diego Portales para todos los que les interesa el servicio público. Y además, porque fue capaz de descubrir lo que Chile necesitaba en un momento determinado y lo que más se acomodaba a la realidad de Chile. Él, Portales, lo más alejado a estas soluciones teóricas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la época de las leyes federales, de que tenemos que hacer la construcción de Estados Unidos porque es la que mejor funciona y por lo tanto va a funcionar acá. No, el pleno realismo, aquí funciona lo que se acomoda a las circunstancias políticas, sociales, culturales del país y por lo tanto tenía esa sabiduría de impulsar lo que sirve, no lo que es una idea abstracta, no lo que es un sueño, no lo que es una utopía, no lo que es el buenismo, que está tan de moda hoy día, sino que lo que es necesario. Es quizás lo más parecido a un padre de familia. Les decía por Portales en una de sus cartas que toda la ciencia de gobernar bien estaba en distinguir a los buenos y a los malos, en premiar a los buenos y darle palo a los malos. Entonces esa es como la visión paternal antigua, de hay que premiar cuando el niño se porta bien, hay que castigarlo cuando se porta mal. Y esas cosas tan básicas, decía, si funcionan para los hombres, también funcionan para los países. Y yo creo que, al menos en su época, no estaba tan alejado. De hecho, Chile fue el ejemplo de institucionalidad, de paz, de orden en Latinoamérica, hasta 1891, y si uno va en la teoría de Encina, hasta 1925. Entonces, en ese sentido, era el hombre adecuado para encontrar la solución necesaria en el momento de crisis particular. ¿Se podrá repetir lo mismo que hizo Portales? Por supuesto que no, porque son otros tiempos. Pero el ejemplo, la idea, el sentimiento portaliano, por supuesto que sí se puede repetir, acomodado a las circunstancias de los desafíos presentes que todos podemos ver hoy día. Eso era. Muchas gracias, Gonzalo. Para continuar con la presentación y el comentario del libro del día de hoy, tenemos a Claudio Arqueros. Claudio Arqueros, para quienes no lo conocen, se está doctorando en filosofía en la Universidad en Liechtenstein y Universidad Católica. Es docente universitario en distintas universidades del país
y también es director de formación en la Fundación Jaime Guzmán. Así que muy bienvenido, Claudio. Gracias. Bueno, quiero agradecer la invitación, la consideración de Gonzalo para poder comentar su libro, que lo voy a hacer leyendo un breve escrito que tengo al respecto. Y felicitarlo por este trabajo, además, que es fruto de su investigación doctoral. Diego Portales es una de las figuras más importantes en nuestra historia republicana. La amplia literatura que sobre él existe, como muestra y expone con acierto Gonzalo Arenas en Diego Portales y la tradición política portaliana, lo constata. Así quisiera iniciar mi breve intervención destacando que el valor de este trabajo se justifica, a mi juicio, en su claridad para exponer el objeto de estudio u horizonte que persigue, el cual queda inscrito ya en el mismo título, la tradición política portaliana, con los diferentes elementos que la compondrían y los argumentos que la justificarían, pero además en el conocimiento y comprensión histórica de Portales, lo cual acompaña de una amplia y relevante bibliografía sobre el ministro, lo que logra ser criteriosamente clasificado por el autor para una mayor comprensión del lector. Son nada menos que 359 páginas. La obra de Arenas, resultado de su destacada investigación doctoral, consta de 10 capítulos. Desde el punto de vista de su objetivo medular, el autor pretende describir lo que sería la tradición política portaliana y desarrollar un análisis crítico a las sublimaciones o adulteraciones que sobre su figura han surgido. Ello comprende que el autor ofrezca, luego de una presentación biográfica de la vida pública de Portales que da cuenta de la relevancia histórico-política de su figura, una acuciosa labor historiográfica respecto al ministro y su legado. El doctor Arenas transita primero por los aportes conceptuales y simbólicos de los escritos intelectuales surgidos a partir de la muerte de Portales, las características de su sistema de gobierno y sus medios difusores, la influencia que tuvo de las élites políticas del siglo XX, el revisionismo crítico en torno a la figura portaliana en reacción a lo que llama usos y abusos que de él hiciera el régimen militar, los cuales expone en detalle, reconociendo una influencia del ministro tanto simbólica como doctrinaria sobre el gobierno del presidente Augusto Pinochet. Para concluir sobre aquello que indicamos antes, la naturaleza de la tradición portaliana, cuestión que el autor declara y justifica desde el inicio hasta las conclusiones de su trabajo. Diego Portales y la tradición política portaliana es un libro principalmente sobre historia, de una que da cuenta de cómo se va edificando la tradición política portaliana como referente, hasta la visión crítica que surge a fines del siglo XX. Se refiere a los fundadores de dicha tradición en el siglo XIX, entre los que destaca Benjamín Vicuña Maquena, Diego Barros Arana, entre otros. Ya en el siglo XX distingue los trabajos de Alberto Edwards, Francisco Antonio Encina, Guillermo Feliu Cruz, Jaime Aguirre, Gonzalo Vial y Mario Góngora, entre varios más. Es también un texto donde se dan cita lo político y lo conceptual, pues de un lado es posible observar en la revisión cronológica sobre la utilización de la figura de Portales como dispositivo, algunas veces con propósitos electorales, aunque generalmente como auxilio político ante situaciones difíciles o de crisis. Un análisis del valor de los símbolos políticos y cuáles serían aquellos que darían rédito a los actores posteriores que a él han recurrido. De otro lado, Arenas expone lo que llama el revisionismo portaliano, refiriéndose a los cuestionamientos respecto a las condiciones de realidad de un sistema político portaliano, que surgieron a partir de la década de los 90, de la pluma de Sergio Villalobos, Gabriel Salazar, Sofía Correa Sutil, Cristian Gasmuri y Alfredo Jocelyn Holt, los cuales no solo expone, sino que trasciende al enfocar el lente de su análisis hacia el concepto mito, y más específicamente en lo que llama mito político. Utilizando la conceptualización que ofrecen autores como Henry Tudor y Jens Cassirer, evalúa críticamente si efectivamente puede sancionarse el sistema portaliano como mito político. Y Arenas concluye con convicción que no. Y es que si, por ejemplo, para Tudor el contenido del mito no estaría determinado en su origen, sino por quién lo difunde, a juicio de nuestro autor, aquella descripción estaría lejos del legado portaliano, porque precisamente su relato sí cuenta con un objetivo. Del mismo modo, referencia a Arenas, que si para el filósofo Cassirer los mitos pueden ser manufacturados ficticiamente por terceros, tal no es el caso del sistema portaliano, porque fue real, es decir, tuvo una existencia y consecuencias reales. Para el autor, el límite de la crítica no está en la originalidad o efectividad de dicho sistema en cuestión,
sino en su existencia. Con todo, el autor se abre a la posibilidad de que Portales pudo haber devenido en memoria, dentro de algunos sectores, una subjetividad política que recurriría al ministro como refugio. Cita, entre otros, a Eduardo González Calleja, para quien la memoria tiene una evidente función social. El pasado mitificado es utilizado para justificar las representaciones sociales del presente. Sin embargo, para Gonzalo Arenas, memoria no es un concepto suficiente para comprender a Portales y su sistema de gobierno. Por eso, el autor se inclina por llamar tradición política al legado portaliano, término que también justifica como apropiado desde un previo análisis conceptual. Para eso recurre a la noción de tradición de dos pensadores, a saber, Alasdair MacIntyre y Mario Góngora. Para el primero, MacIntyre, tradición es un argumento que se extiende a través del tiempo, mientras que de Góngora extrae la idea de que la tradición es el acervo de narraciones, de ideas, sentimientos, de actitudes cargadas de valor que reposan en un consenso colectivo. Hay una premisa que le permite al autor utilizar esta referencia y que a la vez es fundamental para la conclusión, a saber, Portales y su legado se han inscrito en nuestra historia como parte responsable de dar a Chile periodos de estabilidad. Arenas toma posición respecto a la obra del ministro, reconociendo y relevando la estabilidad y progreso que generan al país, o que generara al país, a la vez que identifica y centraliza ciertas virtudes públicas que constituirían y justificarían la tradición política republicana que ha perdurado, en tanto que recibe influencia inglesa y norteamericana, dialogando de este modo, a juicio de nuestro autor, con nuestra alma nacional, entendiendo que aquí el argumento esencial es el orden. Toda esta reflexión acaba por remitirnos al sentido de la palabra tradición, entendido desde su etimología latina, que sugiere la presencia de algo que se ofrece, algo que se transmite, por ejemplo, de generación en generación, de la acción de un sujeto transmisor a otro receptor. En clave historiográfica, la composición de la tradición correspondería a un texto narrativo o relato que la construye en términos de una sucesión organizada y no azarosa de eventos. A diferencia del relato de ficción, este tipo de acercamiento busca sedimentar criterios de verdad. La tradición opera ahí como la línea que nos une a lo acontecido y el elemento que nos trae cuando es adecuadamente interpretado. Un destello de verdad, no omnicomprensiva ni mucho menos infinita, sino como expresada en el tiempo, porque lo que se une, un horizonte de comprensión de quien busca interpretar la historia con un anterior horizonte social o político. La tradición se manifiesta, por lo tanto, no como algo antagónico a la razón, sino como un mundo portador de significado, con la condición de que sea, insisto, adecuadamente interpretado. El uso crítico de la razón, podría decirse, necesita de la tradición para alimentarse y para iluminar el camino del presente. Una razón en pugna con la tradición, o que pretenda estar totalmente despojada de ella, es una razón que corre el riesgo que implica la autosuficiencia, entre ellos el desgaste de sentido y un empobrecimiento de una visión holística de la vida. Esto implica además un reconocimiento a un hilo conductor que nos une a la historia del desarrollo de las ideas y a la vida de la cultura. Esta referencia a la tradición se relaciona, a mi juicio, con nuestro pensar actual, con sus desafíos propios, globales, pero también y principalmente locales. De hecho, el trabajo que hoy presentamos y comentamos debió haberse reflexionado y escrito en medio de un contexto de ausencia de gramática común y la aceptación de criterios intelectuales posmodernos que han afectado a la praxis política en Chile. Me refiero al panorama político e intelectual que hemos atravesado en el contexto de las revueltas previas y posteriores a octubre de 2019. Un Chile polisémico, de los feminismos, de los torniquetes y Plaza Italia. La ausencia de una gramática común agota la posibilidad de ir más allá de una sociedad que parecía desvanecerse entre disputas que no lograban, aún no lo logramos tampoco, en la dimensión institucional o constitucional, llegar a una concordia. Esta actualidad refleja la fatiga intelectual y comunitaria ante la recepción de categorías que algún día formaron parte de nuestro lenguaje comunitario. En específico, nuestro presente chileno en los últimos años es también consecuencia del derrotero del decaimiento, al menos temporal, de los cimientos de ciertas tradiciones, como la que Gonzalo Arenas se hace cargo, y que alguna vez fundamentaron nuestra praxis política. Lo más interesante de este fenómeno es que, si bien pareciera que hablamos de un plano meramente descriptivo, es decir,
hablamos de que ya no es posible comprendernos como humanos racionales modernos, esto tiene un correlato práctico. La evidencia está, por ejemplo, en las demandas que se estructuran desde las políticas de la diferencia o de la subversión de la identidad, la que nos guste o no, se corporalizan en minorías que exigen la reivindicación de demandas. Esto podría expresarse bajo un collage de múltiples imágenes que se daban cita en las calles de nuestro país, el cual podríamos titular como la forja de las emociones. Mucha inmediatez, mucha subjetividad, conflictividad política horizontal, es decir, indómita ante la verticalidad institucional. Los casos paradigmáticos comienzan a verse de manera explícita con las movilizaciones feministas de 2018 que emergieron en el contexto universitario y se extendieron a lo largo de la sociedad. Nuestro sistema político, a 4 años de 2019, sigue polarizado e intenta resolver sus fricciones por la vía vertical de la representación y la institucionalidad. El repliegue del valor simbólico del perro matapacos, es decir, su auge y caída, podría servirnos de ejemplo y pista para interpretar nuestro presente, pero no es suficiente. Con todo, es en este contexto donde el trabajo de Gonzalo Arenas contribuye a la comprensión de una tradición que ha sido útil y virtuosa y que, más allá de nuestros propios juicios y aprehensiones, en tanto tradición, sigue siendo un dispositivo político que sirve para interpretar de lado y lado nuestro paisaje. Así, no parece casual, a mi juicio, que en las antípodas de la hermenéutica de Gonzalo Arenas, Rodrigo Carmi vea en el proceso constitucional un retorno, o un conato de retorno, si se quiere, precisamente al orden portaliano. Desde la amplia perspectiva que se enmarca el concepto de tradición, que no soy capaz de abarcar, es posible distinguir un motivo central, aquel que se relaciona con la dimensión ética del actuar humano. Ese estatuto medular se revela y se releva también en el texto de Gonzalo Arenas. Así, Diego Portales y la tradición política portaliana de Gonzalo Arenas, en un momento de fragmentación política y una sociedad ya ni siquiera líquida, como afirmara Bauman, sino más bien vaporosa, aporta a estabilizar o restituir el lugar del concepto tradición en la cultura. Pues a pesar del carácter crítico de nuestra sociedad contemporánea respecto al valor del mismo, la perspectiva de este texto permite volver a recurrir a la tradición como un elemento ineludible para comprender las complejas y cambiantes identidades de nuestras sociedades modernas, térmicas incluso a ratos, ¿no? Esto importa en la medida que estemos dispuestos a asumir que parte importante del paisaje reflexivo intelectual contemporáneo parte de la premisa de que es necesario abandonar cualquier conceptualización esencialista sobre el devenir histórico y reemplazarla por descripciones de construcciones de la realidad que asumen su carácter meramente contingente. Razón, objetividad y tradición no son términos excluyentes para nuestro autor. Al contrario, conscientemente los concibe, lo cual es una pista para saber un poco desde qué domicilio escribe el autor también, domicilio intelectual, ¿no? La tradición política portaliana es valorable en tanto se constata que lo que se transmite en ella ha generado un bien para el país. Progreso, estabilidad, autoridad, instituciones sólidas, virtudes son elementos que van configurando dicha tradición y aquello no sería azaroso, correspondería a una causa real. Habría en la tradición política portaliana, por tanto, una naturaleza, un estatuto rastreable hacia la razón política, que se logra transmitir verdaderamente, porque el vector es moral. Precisamente el soporte de esa tradición, en palabras del propio autor, es moral, moral pública. Por eso es que merece reconocimiento como el que intelectualmente desarrolla Arenas. En un punto, este texto también es eso, un reconocimiento a la figura de Diego Portales. Así, quizá de un modo más abstracto, podríamos compartir con el doctor Arenas en que hay en la tradición un entendimiento racional sobre elementos éticos destacables de la memoria de una cultura, entendimiento que es útil para comprender ciertos eventos que parecen todavía problemáticos para nuestra sociedad. Muchas gracias. Tenemos un breve espacio para preguntas. Ahí tenemos dos. Primero, sí, Joaquín. No, atrás. Primero.
En realidad son dos preguntas súper breves. Portales tenía un estilo de vida muy distinto al común de la época. Entonces, ¿cómo lo hizo para ser escuchado? Y lo otro, si la cultura cívica o histórica chilena reconoce algunos personajes. Uno nombra, por ejemplo, Pedro Valdivia, se dice fundador de Santiago. O'Higgins, padre de la patria, pero ¿por qué a Portales no se le reconoce tan fácilmente como fundador de la República o algo parecido? Bueno, sí, tenía una vida privada desordenada, por decirlo en suave. ¿Ah? Pero, ya, pero le hacían caso porque, o lo escuchaban porque era, como decía Sotomayor Valdés, era un gran carácter. ¿Ah? O sea, en el fondo tenía esas contradicciones. Por ejemplo, no era muy leal en sus relaciones sentimentales, pero no admitía ni la más mínima deslealtad con sus amigos. ¿Ah? O sea, tenía esas contradicciones que uno dice, bueno, que lo hacen también un personaje entretenido, ¿ah? De cómo combinar esas dos cosas. Él, por ejemplo, se daba licencias en privado a cosas que un funcionario público él consideraría que eran impresentables y por lo tanto no las, o sea, las exigía a mil. Hay testimonios de algunos que les decían que se encontraban con él en una comida, etcétera, y era un personaje y al día siguiente lo iban a ver a la oficina y era otro señor. O sea, se había imbuido de lo que debía ser un hombre republicano, que por lo demás, y por eso se dice también que es quizá el más chileno de nuestros personajes, es muy nuestro. ¿Ah? De esa doble, o sea, de saber bien qué es lo que hay que hacer y de reconocer que uno no tiene las fuerzas para lograrlo, pero sí exigirlo. ¿Ah? Esa contradicción de la chilenidad quizás se refleja bien en Portal y por eso es tan atractivo porque sus cartas son muy chilenas, es muy de nuestro carácter. Ahora, ¿por qué no se le ha reconocido? Yo creo que sí se le reconoció durante mucho tiempo y se olvidó. El gran manual de historia de Chile, por lo que se estudió, no sé, los últimos 30 años, que era el Frías Valenzuela, tenía el capítulo que decía, ¿no es cierto?, constructor del Estado. Y todos estudiamos a partir de él. Y ese capítulo se hizo en base a la obra de Encina, a la visión portaliana de Encina. Por lo tanto, lo que ha ocurrido es que quizás en el último tiempo lo hemos dejado de lado y eso ha ocurrido siempre. Cada vez que estamos bien nos olvidamos de Portales y cada vez que empezamos a pasarlo mal nos empezamos a acordar de él. La última pregunta, aquí estaba ya matriculado. Ok, muchas gracias. Está claro de que dentro de la exposición que tú haces, a propósito de la referencia que hace sobre el libro, Portales tenía claro lo que había que hacer. Bien, contra viento y marea, digamos así. Y con todos sus prejuicios morales internos. Pero sabía muy claro que tenía. Entonces quiere decir que tenía un correcto diagnóstico. El verdadero diagnóstico, sin confusiones. Entonces, es lo que nos está faltando ahora para aplicar el mismo método, que nos falta un correcto diagnóstico de lo que está sucediendo en Chile. Totalmente. Eso es lo que nos falta hoy día. Ese era quizás uno de los grandes talentos de Portales, ver la realidad cara a cara. ¿Ah? No como a uno le gustaría, no como otros dicen, sino que tener esa, que Encina llama esa intuición maravillosa de, en una mirada, sin grandes razonamientos teóricos, sin grandes lecturas, sino que en una mirada intuitiva captar el problema esencial, el problema de fondo. ¿Ah? Y dejando de lado toda la arboleda, ¿no es cierto?, los problemas, etcétera, sino que yendo a la raíz. Y ese es un talento que no se estudia, que no se adquiere por voluntad, es un talento medio misterioso, que los grandes hombres de Estado, eso sí, siempre han tenido. No sé, bueno, el mismo libro y autores cuando dicen un Bolívar, un Washington, un De Gaulle, un Eisenhower, no sé, un Roosevelt, todos tendrán muchas diferencias en ideas, en ideología, etcétera, pero todos eran
grandes intuitivos de la realidad, y por lo tanto sabían ver a través de los hombres y a través de las situaciones los problemas reales y la solución que había que aplicar. Y claramente eso es una necesidad en política de siempre, no solamente en este periodo, sino que es esencial para un verdadero liderazgo político. Bueno, un fuerte aplauso para Claudio y Gonzalo, que presentó su libro al día de hoy. Invitarlos a comprar el libro, a adquirirlo acá también en todas las ferias, y seguimos con la siguiente exposición posteriormente a las 11:30. Muchas gracias. No, gracias. Esa es distinta a la del CEP.